Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y vamos a estar analizando un poquito el final del meta de 0.9, qué nos ha dejado, qué es lo que nos ha ofrecido un poquito este meta, y vamos a empezar a mirar de cara a lo que ha sido también OP10 y 10.5 en Asia, ver un poquito lo que ha ido triunfando, y vamos a estar hablando lo que podemos esperarnos de OP10 aquí en el futuro en Occidente, tanto en Europa como en América, que podemos más o menos contar con que nos va a llegar, también teniendo en cuenta las diferencias que hay entre las distintas regiones. También agradecer bastante a Eggman y a Joy Boys Team, que son las dos fuentes de información que vamos a estar usando hoy. Recopilan muchísimos resultados de distintos torneos y facilitan mucho el poder seguir estos datos, así que muchísimas gracias. Os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción. Y una vez dicho esto, vamos a empezar ya. Queda muy poquita cosa de OP9 ya por terminar, estamos a nada. Ya la gente está más pensando en OP10, los siguientes torneos grandes, véase por ejemplo los regionales que tenemos ahora en España, en Múnich creo que también era, ya son en OP10. Entonces OP9 ya está, último aliento que le queda, ya está prácticamente terminado. Y viendo los resultados de los últimos torneos, las 3 URs que se han jugado a lo largo de febrero, aquí por ejemplo no está la de Raid and Trade, porque usan su sistema especial, pero bueno, están, como veis, hay bastantes datos de diversas 3 UR. Y estos que estáis viendo aquí son los circulitos, las tartitas del top 16. La gran mayoría de ellas, hay alguna que puede que no, de hecho voy a revisarlo, pero veis, esta es la del top 32 alguno. Los torneos que son de 1000 personas tal, top 32, el resto top 16. Top 8, puede que los torneos pequeñitos, pero bueno, ya entendéis, es la del top, la que se está viendo aquí en pequeñito. Y una cosa que sí que se puede ver muy claro, y vamos a hablar ya para quitárnoslo de en medio, es el hecho de Dofi. Dofi tiene una participación que vamos viendo que suele rozar el cuarto. No suele llegar, pero suele rozar el cuarto. Y siempre tiene, prácticamente siempre, mayor porcentaje o el mismo de tops que de participación. En el sentido de que os fijáis el tamaño que ocupa la cara de Doflamingo en genérico, en participación, por ejemplo, en un torneo de... Esto deben ser... este será de... Faltará gente, pero será uno de 1000. ¿Ves? 902 personas. Sí, era de 1024, pero no llegó a llenarse. De 900 hay casi 200 Dofis, que es un porcentaje de participación bastante alto también. Y vemos que es que da igual el torneo prácticamente que miremos, puedo abrir torneos al azar. Hay algunos donde la participación de otros les ganan, pero es que sigue siendo mejor el porcentaje de top que de participación. Y eso habla de que un deck está roto, o mínimo muy fuerte. Vemos es que hay cosas exageradas. Tú ves esto, del top 16, 9 son Dofis. De top 32, 13 son Dofis. Y luego ya te vas a 5, que es algo que tú dices, empieza a doler el porcentaje que hay en todos estos torneos de Dofi, que sí, que luego no tienen que implicar que ganen. En el sentido de, pueden llegar 7 Dofis y que la final sea una Perona contra un Enel. Puede ser. Pero ya simplemente el número de tops indica mucho. A final... Es que... Dentro de todo, el final es un poco tanto matchups, una vez llegado al Top Cat, como habilidad del jugador y también un poco el factor suerte. Entonces, decir que un deck es mejor o peor porque acaba ganando el torneo entero, no creo que sea lo correcto. Tiene más importancia top 32, top 16 en porcentaje que quien acaba llevándose el torneo en serio, que otra cosa. Así que... Por lo menos en OP9 se puede decir que Dofi es el mejor deck del juego. No creo que haya mucha discusión respecto a esto. Luego vemos que Pluffy se pelea con Black Yellow muchas de las veces. Ya no tanto en participación, pero sí en resultados. A veces aparece Bonnie ahí y dice, hola, he venido a saludar. Pero vemos que Black Yellow es bastante consistente, siempre está ahí. Pluffy, quitando algún torneo suelto, lo vemos también muchísimo. Que obviamente son decks muy... Es una mezcla creo que entre que es muy querido, tiene bastante fuerza, es un deck
bastante potente que atraca muy fácil. Y es un deck que no sorprende tanto ver aquí. Shanks también es otro deck que está en una posición bastante buena, aunque no tiene la misma consistencia, vemos que hay veces que falta mucho, pero es un buen deck, obviamente que lo es. Pero estamos viendo que estos dos, al menos en lo que ha sido todo este mes de Treasure, han destacado más, incluso que Barba Negra, Lucci, etcétera, etcétera. Lo cual, a mí, algo me ha sorprendido, la verdad, verlos tan bien. Black Yellow no tanto, Fluffy la verdad es que sí. Me lo espero fuerte, o sea, me lo esperaba fuerte, pero no tan arriba. O sea, a lo mejor me lo esperaba en una posición de top 5, por ahí. Pero está muy potente el Luffy morado. Y hay cosas que quiero comentar, por ejemplo, el Black Yellow. Y esto ya es como un poco mezclando OP9 barra OP10. Lo sé. Pero creo que Black Yellow en OP9 tiene mucha mejor posición. Yo después de todo este formato, sinceramente, creo que Black Yellow es el segundo mejor deck de OP9. En nivel de consistencia, es un deck más difícil de jugar, es un deck que requiere mucha más práctica, en mi opinión, y lo repito, pero sí que me parece un deck muy fuerte. Si tuviera que decir un top 2, top 1 es Doffy, creo que ahí no hay discusión, pero top 2, creo que Black Yellow, que a lo mejor es que tengo el sesgo puesto de jugar contra Black Yellows de muy alto nivel, que puede ser, pero me parece que el deck es muy fuerte y se está viendo en torneos en consistencia. Siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Es que siempre está ahí, siempre está el Black Yellow ahí, segundo, tercero en top. Obviamente detrás del Doffy, porque ese bicho va volando. Pero hay muchísimo Black Yellow. Incluso en este llega a igualarle Black Yellow. Es un deck que siempre está ahí, su consistencia es muy alta. Si tuviera que decir un top 2, probablemente me tiraría por él. La cosa del Black Yellow es que en OP10 hay que mirarlo. En OP10 en Asia, que lo veremos luego, pero Barba Negra mejora muchísimo. El Kuzan es un monstruo y el Liberation de 6 le mejora muchísimo matchups que antes eran infumables. Entonces, habrá que ver qué adaptación tiene Barba Negra aquí en Occidente, porque ya hemos visto que en OP9 en Asia se jugaba más de lo que se ha jugado aquí. En OP10 se sigue jugando un montón de Barba Negra en Asia. Habrá que ver si con el Kuzan y el Liberation de 6, o el Black Hole, como lo queráis decir, la gente se anima y empieza a haber más Barba Negras, o seguimos la misma tendencia de que Barba Negra aquí es un deck mucho menos jugado que en Asia, porque esto va a acabar afectando muchísimo a que el Black Yellow pueda vivir o no, porque antes, ¿cómo decirlo? En OP9, en el formato que aún estamos ahora, no es, digo antes porque ya tengo la cabeza como en OP10, en el formato en el que estamos ahora, tú cuando te curabas, o cuando te quedabas a 2 vidas, por ejemplo, muchas veces Barba Negra se veía obligado a tener que tirar carta ya directamente ahí para evitar que tú pudieras tirar flampes, pudieras tirar todas estas cosas y podías como plantearte jugar un Starve, llevar los raigos no te dolía tanto, podías jugar mucho a abusar de raigo, contener con ello un poco esos Barba Negras de 10 que te podía plantar, jugar a quemarle recursos y ganarle la partida jugando con bastante calma. Pero eso en OP10 con Kuzan como que se acaba un poquito, porque le sigue generando recursos, el Starve ya no es tan bueno, que le limpies los barges ahora ya no tiene tanto valor porque se los va a recuperar todo el rato que él quiera, mientras se sigue generando mano, mientras sigue ganando ventaja. Si montas campo muy amplio, el Liberation de 6 te puede llegar a incluso a hacer daño. El matchup ha empeorado bastante y Barba Negra, si se ve tanto como, o ya no tanto, pero si aumenta mucho su base, los jugadores de Black Yellow pueden llegar a sufrir mucho, pero ahora tampoco puedes permitirte en OP10, al menos con lo que he podido ver, meter tanto raigo por cómo evoluciona el meta. Así que es un poquito difícil el poder jugar Black Yellow. Y bueno, aprovecho también ya para enlazar un poquito con Barba Negra, que es el deck que quizás un poco más ha decepcionado en OP9. Se le veía fuerte, se le veía muy fuerte en Asia. Aquí no ha acabado de brillar tanto, también con un poco por culpa de Doffy, que lo opaca muchísimo.
el matchup es muy malo para Barba Negra y que el deck más jugado, que más te encuentras en el Top Cat, el matchup sea malo, pues oye, no te favorece para nada, obviamente. Y es un deck que mucha gente le dio como un try, pero en torneos grandes no acabaron de confiar en él. Veremos si en OP10 con estos cambios sí que se da, porque hay muchos decks que su presencia afecta al meta, pero Barba Negra es otro nivel. Barba Negra, solo su amenaza ya hace que el deck building cambie, porque es que la capacidad de negar on plays es demasiado counter directo a ciertas cartas, ciertos arquetipos, ciertos decks, y su presencia es muy muy disruptiva, así que es una de las grandes incógnitas de OP10 aquí en Occidente, el cómo va a llegar Barba Negra, si la gente va a confiar en Barba Negra y hasta qué punto va a poder alterar nuestro meta. Eso va a ser algo muy muy clave de cómo va a evolucionar el meta aquí. Luego un poco el resto de decks. Shanks está bien, el RP Luffy sigue en un spot similar. Lucci es interesante, habrá que hablar de él, porque básicamente Lucci era un deck que, bueno, es un deck que se puede medir más o menos contra Doffy, algo similar a Bonnie. No tiene un win rate del 400% contra Doffy, pero puedes llegar a ganarle bien, mantenerle un poco de freno. Pero ¿qué pasa? Black Yellow y no tan bestia como yo pensaba al principio, pero Teach te gana. En OP10 creo que es peor el matchup, bastante peor. Pero es una opción que veremos que en OP10 en inicio no lo veo bien. Pero en 10.5 cuidado con el Lucci que vuelve y puede ser un problema. Viendo eso, un poquito, esto es lo que más se puede destacar de OP9. Doffy muy por encima del resto. No quiero tampoco menospreciar al resto de deck, pero es que es otro escalón completamente distinto. Va en un tier completamente aparte. Y veremos la banlist que deciden hacer con él, que ya falta muy poquito, en 2 semanitas escasas. O sea, son un poquito más de 2 semanas, pero poco más. Tendremos la banlist con nosotros. Obviamente la estaremos comentando en el canal, analizándola y demás. Pero lo más probable es que este señor una colleja se lleve. Es lo más probable. Así que a ver cómo le afecta, porque en OP10 no le tocan nada. O sea, de normal, sin tener en cuenta la banlist, no le tocan nada. El deck seguirá exactamente igual. No tiene soporte, que oye, es un detalle que no le den soporte, gracias, porque si no ya apaga y vámonos. Pero sigue siendo una de las mayores potencias, aún sin el soporte que hay en todo el juego. Así que si no lo banean o no le meten un palo muy fuerte, sigue siendo una opción muy muy interesante de cara a poder jugarlo en OP10, montarte un deck que es bastante económico, las cosas como son, y poder jugar en un estilo muy muy agresivo, que creo que es también muy buena opción para la gente que se va introduciendo en el juego, porque te enseña a pelear bien por campo, te enseña a tradear bien. Es cierto que está un poco roto, pero no está nada mal. Y lo que digo, quedan ya muy poquitos torneos de OP9 y vamos a ir ya con OP10, pero quiero aprovechar, perdonadme un poquito el spam, os agradezco que no me matéis mucho por ello, pero uno de los pocos torneos que queda de OP9 es el que organizamos nosotros aquí en CrossGuild, que lo tendremos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Empezará el torneo, el check-in empezará a las 9, que en principio está pensado para 64 personas, si hay más pues sortearemos cositas, si hay menos se ajustarán los premios, que están en el enlace de la descripción donde están las entradas, está puesto cuántos premios habrá dependiendo de cuántos participantes. Si somos menos está todo especificado, no quiero que luego nadie se lleve sorpresas. El material que daremos de premios es todo cajas de OP10, bueno, luego habrá tapete de CrossGuild hecho por la gente de Gozar junto con nosotros, habrá líderes custom, que será en este caso del kit de OP10, que fue lo que votasteis vosotros en el post que pusimos en el canal de CrossGuild. También habrá funditas, habrá un montón como de material extra, pero lo que viene a ser de cartón, cajitas de OP10, sobres de OP10, una buena forma de poder hacerte con ese material de cara al inicio del set. El torneo son 5 brillos, envíos no están incluidos, que quiere decir que si luego tú ganas la caja, el tapete, las fundas y el custom, pagas 4 euros o algo así es de envío y ya te los mandan a casa. Si no ganas nada, pues ya no tienes más que pagar. Y en caso de que quieras hacer algún pedido en la tienda que hace el torneo con nosotros, que es Monta del Fan, ya te lo pueden juntar, te hacen algún descuentillo. Oye, pues todo eso está bastante
bastante nice. Me preguntan también la gente de LATAM si puede participar. Podéis participar sin ningún problema. Yo todo lo que hago intento que puedan participar todo el mundo, pero aquí el envío es un problema. El envío es un problema muy gordo y si ganas, si te llevas el torneo entero, aún puedes plantearte si te renta o no. Pero es que creo que casi cualquier otra posición, o te apetece mucho el tapete, las fundas y tal, o es que no lo veo viable. De hecho hay países ya porque por burocracia es prácticamente una odisea el poder mandaros las cosas. Y hay otros que entre envío, que ya es carísimo, más aduanas que te lo pueden parar, más tal, se va muchísimo. Yo no, obviamente no quito a nadie de participar. En ediciones anteriores ha participado gente de LATAM, pero ya han participado muchos de yo pago la entrada, juego, me lo paso bien, pero ya sé que no tengo premios, porque es que aunque si gano un torneo entero me lo puedo plantear, pero es que el resto no, es como que casi no rentan, ¿sabes? El envío es tan caro, tan alto, que lo que se suele hacer es se pasa el premio a la siguiente persona y ya está. Lo siento mucho, a ver si a futuro damos cuadrado de alguna forma para poder mejorar esto, pero en principio es bastante difícil, por tema de logística, por tema de burocracia. Si tuviéramos algo como es la Unión Europea, donde puedes mandar cosas sin mucho problema, pues sería muy fácil, pero es que es muchísimo lío entre exportaciones, etcétera, etcétera. Lo siento mucho, de verdad. Y también perdonad por haberos metido este spam, ya lo voy dejando. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción por si os interesa. Y volvemos ya un poquito a hablar ya sí de OP10, que los tengo al revés, perdón. Y aquí estamos en el Instagram de Joyboy. También tenéis el mío abajo por si queréis seguirme. Oye, también es una opción bastante buena. Y estamos viendo esto es los flagships que hubo en enero, último mes del OP10 natural. Y estamos viendo que es eso, Doffy domina, sigue siendo el mejor deck del formato. Teach arrasa, está muy pegado al Doffy, ya le está empezando a competir. Es lo que decíamos, el Liberation o el Black Hole, como queráis decir, de 6 le ayuda mucho en ese matchup. Kuzan también le ayuda mucho en ese matchup porque es una carta que no te pueden quitar ni con Jothus ni con nada. Y te setea muy bien para en cualquier momento poder plantar ese Oban Augur si lo llegas a necesitar, o sobre todo ese Barges. Y el deck mejora mucho, tiene matchups muy buenos y es una amenaza muy seria en este formato. Y en caso de que se traduzca también que en Occidente tengamos esto, ya veis lo que implica un poco. A Enel lo revienta bastante, que Enel es cierto que tiene un matchup decente contra Doffy, pero Barba Negra lo frena muchísimo. Fluffy, Shanks, todos estos vemos que están como un paso por detrás. Los Luchis se van adaptando un poco también para tener algo mejor de matchup contra Barba Negra, mientras mantienen un poquito el matchup decente contra Doffy, pero sigue siendo bastante duro. El Usup de los líderes nuevos es el que mejor entra, que me parece una muy buena opción. Kid tampoco es horrible, Kid se mantiene bastante bien. Y luego de los otros líderes nuevos, Smoker, que es un líder que puede sorprender bastante, que a mí personalmente me gusta mucho el juego, todo lo que es Smoker, menos el diseño del líder. El diseño del líder me parece feísimo, es que no puedo con él. Y aquí vemos eso, que Black Yellow sufre bastante. La caída que tiene respecto a lo que era OP9, que en OP9 estaría probablemente por aquí, ha caído muchísimo, pero muchísimo. Hay mucha gente que es main muy bestia de Black Yellow y los sigue intentando sacar, los sigue llevando y son muy buenos con él y consiguen algún que otro resultado. Pero es bastante difícil. Boa también está en una buena posición. Y Bonnie mejora mucho. La Tashigi y el Smoker le entran muy bien, muy bien. Y es otro deck que está en una potencia bastante similar. Estamos viendo que OP9 es... OP10 es OP9 un poco ampliado, con mejoras para ciertos decks, para intentar igualar un poco la diferencia que hay con Doffy. Entonces, esto es eso, te permite igualar un poquito la brecha que había tan grande con Doffy, pero sigue estando. El único que la cierra bastante bien es Teach, y los otros dos que siguen ya van a 40 y algo, los otros dos siguientes ya están en 30 y pico, que sigue estando bien, siguen siendo competitivos, pero la brecha es muy grande, la diferencia está ahí, las cosas como son, y por eso digo que no me sorprendería que estos dos señores fueran los que llevaran mazazo en la banlist, sería lo lógico, pero bueno. Y esto es un poquito lo que digo que nos espera en OP10. La gran incógnita es el Teach, 100% de las veces.
que en caso de que Teach baje en popularidad y por lo tanto podamos ver otros decks surgir más, véase Enel, véase Lucci, incluso Bonnie también se vería beneficiado de esto, el meta se puede alterar simplemente por eso, porque puede haber un cambio bastante grande un poco en el paradigma que tenemos. Si Teach, aunque no sea tan fuerte como en Asia, sigue aquí arriba, yo me espero algo muy similar a esto en cualquier torneo grande que podamos tener en Occidente. Pero luego viene 10.5, que eso es algo muy a tener en cuenta. Y aquí tenemos un poco el resumen de lo que han sido las últimas semanas, primera semana, segunda semana y tercera semana de febrero, respecto al meta de 10.5, bueno, de EV02, se podría decir. Y vemos que el Luffy Uva, el Luffy verde morado, sigue muy fuerte, entró muy fuerte. Yo cuando lo vi de primeras de filtración del líder pensé que era malísimo, porque al estar cerrado a Mugis solo, exclusivamente, fue como, no creo que le llegue. Empezaron a salir las cartas y fue de, vale, cuidado, a lo mejor es un deck decente, un tier 2, tier 1.5 decente. Y luego se vio las payasadas que podían hacer y ya era como, vale, cuidado con este deck. También te digo, creo que está un pelín, no que digas, está infladísimo, realmente es un tier 2, pero patata, no. Pero creo que está un pelín inflado, porque hay mucha gente buena que yo sigo en Asia que están jugando el Luffy verde morado porque es como, vale, no he clasificado al mundial, ahora no hay ningún final gigante, no hay nada así, ningún torneo enorme. En 10.5 no voy a tener mucho que hacer. El Luffy verde morado es divertido, porque las cosas como son, al menos a mí me parece muy divertido y hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Voy a estar jugando Luffy verde morado hasta que llegue OP11 y ahí pues o me pongo a jugar Nami, pruebo el Kobe, pruebo etcétera, 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 y ahí ya me pondré a tryhardear otra vez. Esto es algo que pasa y sí que he visto, ya digo, de bastantes jugadores tops de Asia que sigo. ¿Puede esto alterar un poco los resultados? Y que obviamente jugadores muy buenos jueguen un deck, afecta a los resultados de ese deck, pues sí. Pero ya digo, no creo que sea de repente irse a tomar por saco. Creo que a lo mejor en vez de 25 pues tendría 16, 17, 18, ¿sabes? Seguiría siendo deck tier 3, o sea, top 3, no tier 3, que me he liado. Top 3, top 2. Pero creo que sí que está un pelín inflado. Pero ya vemos que su entrada en el meta es completamente disruptiva. Hasta cierto punto, quiero decir, obviamente su entrada per se sí que afecta muchísimo, pero no cambia mucho el ecosistema, en el sentido de que es algo similar a Doffy. Se podría considerar, no es como un deck que cambia mucho, de repente el deck meta es control. Y no, son dos decks agresivos, sí que este te controla un poco más la mesa, te limpia un poco más la tuya, este te permite hacer algo más tu juego, que se agradece, la verdad. Pero a cambio este hace unas payasadas con los dones que no tienen ni sentido. Y la capacidad defensiva que tiene este deck no se parece tampoco a la de Doffy. El Giant pasan qué cosas. También tienes cosas como el Bagua. Es bastante bueno. Y esto es una cucaracha también dificililla de matar muchas veces, aparte de la presión que te pone. Pero el resto, cositas a destacar. Enel, obviamente, estamos viendo que aquí gana y va ganando unas cuantas posiciones. El Enel que le entra nuevo, todo el soporte que le entra, lo hace bastante mejor. No lo lleva al cielo, pero sí que lo hace muchísimo, muchísimo mejor. Y el resto de cositas pues se va manteniendo. EV02 no supone un cambio de paradigma enorme. Vemos que el Black Yellow se sigue hundiendo. Cada vez hay menos y menos y menos. Entre Teach y demás, pues le va costando mucho. Y vemos como cada vez se va subiendo más y va subiendo más. Y vemos a Lucci cada vez yendo y dominando mucho más. ¿Por qué? Porque su matchup contra el verde morado es bastante decente, bastante bueno. Igual que contra Doffy. Entonces, todo esto sumado hace que obviamente esto mejore, lo cual provoca que decks como Bonnie, que es cierto que con Tashi llevan algo mejor, pero no te sigue gustando ver un Lucci, no es algo que digas como me apetece, también se ven perjudicadas por esto. Y luego tenemos lo mítico, el resto sigue más o menos igual. RP Luffy sigue siendo una opción así de tier 2. Shanks es cierto que de vez en cuando vuelve a aparecer igual que Pluffy, que tienen su ahora bajo, ahora subo, son decks bastante inconsistentes,
pero que con un poco de high roll, un poco de suerte y bien llevados siguen pudiendo hacer cosas. Y el resto es que es un poco lo mismo. Usup sí que lo vemos bajar bastante respecto a lo P10 natural. Me duele un poquito que los líderes nuevos desaparezcan tan fuerte, porque el único que sobrevive más o menos decente es Keith y tampoco tantísimo. O sea, estamos viendo que han desaparecido bastante y volvemos a... Quitando el Luffy verde morado, esto es algo que tú lo ves y dices, quita este círculo de aquí y pon esto de aquí y dices, OP9 y tampoco me sorprende mucho. Entonces, estamos como un poco atascados en el tema de líderes. Sí que de vez en cuando va entrando alguna cosa nueva, que ya digo, el verde morado está bastante bien. Pero sí que es como... Son la misma cosa con un poquito de buffo para alguno que le hace falta. Es como a Bonnie le damos Tashigi Smoker, a Teach le damos el Kuzan y el Liberation, a Enel le damos una cosita tal, al Shanks le llevamos el Divine Departure. ¿Sabes? Es como la misma cosa con una herramienta nueva bonita que brilla y... A ver, funciona, las cosas como son. Porque yo ahora como jugador de Bonnie estoy mirando a la Tashigi en plan de... ¡Brilla! Y quiero las Tashigis, pero para ayer. Pero realmente no está sacudiendo el meta. Llevamos bastante tiempo en el que sí, entra Teach, entra Shanks, entran cosas, pero como que el meta va de cada expansión mete un líder, mete dos, como mucho, y es como una evolución muy calmada, muy natural. Hace mucho que no tenemos una cosa disruptiva como fue OP5, que entró Enel, Saka, Pluffy y entraron a barrer todo lo que había. Hace mucho que no hay ese cambio tan bestia. Sí, cuando entró Doffy se podría considerar que vinieron los STs y Doffy entró a arrasar. Y OP11 creo que puede llegar a ser algo similar, habrá que verlo, cómo se adaptan, pero lo que viene entre la Nami, el Kobe, mínimo tiene pinta de que los primeros meses van a ser bastante disruptivos. Estaré también revisándolo y probablemente acabe subiendo un vídeo al canal hablando del tema. Y si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis, dadle like para apoyarlo, suscribiros para más, activad las notificaciones y en comentarios dejadme cualquier cosita que se me haya podido pasar, cualquier cosa en la que, por ejemplo, penséis distinto o lo veáis de una forma distinta a la mía, siempre con respeto, eso sí. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós.